Hola, soy Antonio Jiménez Lara y voy a trabajar con vosotros el módulo introductorio del Diplomado en Diseño y Gestión de Proyectos Sociales de Alto Impacto. Este módulo introductorio lleva por título Identificando los retos sociales globales. Consta de dos temas. En el primer tema haremos una introducción a las políticas sociales. Revisaremos las principales teorías del desarrollo, nos detendremos en examinar los principales retos sociales en el contexto internacional y regional actual y haremos también una introducción a las políticas sociales. Veremos la pobreza como fenómeno multidimensional. El segundo de los temas lleva por título Respuesta a los retos sociales. En este segundo tema examinaremos el sistema de las Naciones Unidas, los organismos regionales y subregionales en América Latina, la OEA, la CAN, Mercosur, BID, CAF y sus programas para impulsar medidas sociales, y le dedicaremos bastante espacio a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No voy ahora a desarrollar todos estos temas. Esto se trata simplemente de una introducción para que sepáis un poco lo que vamos a trabajar, pero sí quiero dedicarle un poquito tiempo al tema de las teorías del desarrollo, con el que comenzaremos el primero de nuestros temas. Revisaremos, por ejemplo, las teorías del crecimiento. Seguramente, si habéis estudiado algo de economía, os sonarán los economistas clásicos como Adam Smith, Ricardo, Malthus. Todos ellos estaban preocupados por el crecimiento económico y analizaban un poco el efecto de cada uno de los principales factores, la tierra, el capital, en el desarrollo. Estas teorías clásicas tuvieron un nuevo auge a mitad del siglo XX, en los años 50, cuando, entre otros, Robert Solow, un economista norteamericano, se replanteó un poco la cuestión de los rendimientos decrecientes y llegó a la conclusión de que el factor clave para el crecimiento es el progreso técnico, porque ese progreso permitía liberarse de esa ley de los rendimientos decrecientes que de alguna manera pues hacía difícil pensar en un crecimiento sostenido. Solow analizó el crecimiento sobre todo desde el punto de vista de los países desarrollados. Hay otra figura que veremos, cuya obra es muy importante, Arthur Lewis, que se centró en el análisis del crecimiento en los países en vías de desarrollo. Lewis habló del modelo que él llamaba de sectores duales. En los países en desarrollo suele haber un sector tradicional, agrícola, rural, de baja productividad, y un sector moderno, industrializado, primero muy localizado y que luego se va expandiendo. En la medida, pensaba Lewis, en que haya unas diferencias de salarios importantes entre ambos sectores, el sector industrial iría atrayendo al excedente de mano de obra del sector agrícola y esto generaría una dinámica de crecimiento sostenible en el tiempo. Pero estas teorías, que fueron muy populares en los años 50, empezaron a discutirse en los 60 y los 70. Aparecen otras teorías que modifican y complementan la teoría clásica. Entre ellas hablaremos, por ejemplo, de la teoría de la modernización, cuyo principal exponente es Walt Rostow. También analizando el caso de un país desarrollado, en concreto basándose en sus estudios sobre la Revolución Industrial Británica, Rostow modelizó el crecimiento y el desarrollo de los países en una serie de etapas, en concreto 5 etapas, pasando de la sociedad tradicional al consumo de gran escala.
Pensaba Rostow que todos los países deberían de transitar por estas 5 etapas: sociedad tradicional, una etapa de transición en la cual empieza a haber un comercio y un excedente, el despegue económico, el camino de la madurez y finalmente el consumo a gran escala. Sin embargo, esta teoría también de la modernización tuvo bastantes críticas, sobre todo desde la constatación de que ese proceso no tenía por qué darse siempre de la misma manera y de que los países en vías de desarrollo no podían aprovechar las mismas condiciones históricas que habían tenido los países desarrollados para crecer. Aquí surgen algunas otras teorías que son de gran interés, sobre todo para América Latina, las teorías estructuralistas y la teoría de la dependencia, que se gestaron en torno a la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, una de las diferentes comisiones regionales creadas por las Naciones Unidas en los años, final de los años 40, para impulsar el desarrollo regional. En la CEPAL se generó un pensamiento que defendía que el desarrollo depende también mucho de las estructuras sociales y políticas y que en América Latina, para impulsar el desarrollo, era necesario, en primer lugar, proceder a una industrialización mediante la sustitución de exportaciones. Quizá el principal exponente de este pensamiento cepalino de los primeros años, que de alguna manera dio respuesta y se apartó de las teorías clásicas, fue Raúl Prebisch. Otros importantes teóricos del desarrollo ligados a la CEPAL fueron Celso Furtado, Aníbal Pinto, Osvaldo Sunquer, y también se generó cerca de la CEPAL y en contacto con la CEPAL, en concreto en Santiago de Chile, una escuela de pensamiento que lo que enfatizaba era las relaciones de dependencia entre el centro y la periferia, donde encontramos, entre otros, a Fernando Cardoso, Enzo Faleto, Teotonio dos Santos, André Gunder Frank, Aníbal Quijano y Raúl Mauro Marini. Veremos también, pues para ir cerrando un poco este cuadro de las teorías clásicas, la teoría institucionalista, que defendía que el tema económico no puede desligarse del tema social y el tema político. Quizá el principal exponente de esta teoría fue Gunnar Myrdal, un sueco que fue durante bastantes años, entre 1947 y 1957, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. Myrdal defendía que el subdesarrollo solo se puede solucionar promoviendo la igualdad de oportunidades y la profundización democrática. Vamos a ver también otro de los apartados, muy por encima, vamos a introducir otro de los apartados que veremos en el tema 1, que es el de los principales retos sociales en el contexto actual. Para ello nos basaremos en un documento elaborado por un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que ha preparado la agenda post-2015, la agenda posterior al año 2015, año en el que se cumplían los objetivos de desarrollo mundial. Este informe, que se titula El futuro que queremos todos, identifica una serie de retos fundamentales a los que hay que enfrentarse. El primero de ellos es la reducción de la pobreza y de las desigualdades. Y es que resulta que en los últimos años, a pesar de los esfuerzos realizados, en la mayoría de los países las desigualdades internas en ingresos y en riqueza han seguido creciendo. Y en los países en desarrollo son muchas las personas que no tienen un acceso adecuado a alimentos nutritivos, a agua potable, a saneamiento o educación básica. La reversión de estas tendencias es, por ello, un reto mayor para las políticas sociales durante los próximos años. Otro de los retos
a los que es necesario enfrentarse es el reto del conocimiento. Es verdad que en los últimos años se han desarrollado enormemente las tecnologías de la información y la comunicación y que Internet ha abierto nuevas fronteras a la comunicación, pero el acceso a las redes, a la educación, al progreso tecnológico sigue siendo todavía muy desigual. Y además eso se une a la pérdida acelerada del conocimiento tradicional y de sus mecanismos de transmisión, lo que ha hecho que se profundice cada vez más la brecha de conocimiento entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. El acceso limitado al conocimiento dificulta el desarrollo incluyente, dificulta la creación de empleo, impide los avances en materia de salud pública y también lastra el progreso tecnológico. Por ello es fundamental promover el intercambio de conocimiento, la cooperación técnica y la creación de capacidad en pro del desarrollo sostenible. Otro de los retos es hacer frente a los cambios demográficos, cambios que muchas veces representan una gran conquista del ser humano, pero que llevan asociados una serie de desafíos que es necesario tener en cuenta. En 2050 habrá en el mundo más de 9.000 millones de personas, de las cuales el 85% vivirá en lo que actualmente son países en vías de desarrollo. La población mundial, además de crecer, está envejeciendo. En los países desarrollados, el envejecimiento de la población ya está ejerciendo presiones muy importantes sobre los sistemas de protección social y de salud. Y estas presiones no tardarán en darse también en los países en desarrollo. Junto a esto, tenemos otros fenómenos demográficos como la migración internacional, que es un fenómeno creciente que afecta a todas las regiones, y la urbanización. Se prevé que en el año 2050 el 70% de la población vivirá en áreas urbanas. Es absolutamente indispensable también dar respuesta a estos retos. Nos encontramos con otro reto importantísimo que es el creciente impacto ambiental. Ese crecimiento de la población, combinado con el modelo actual de desarrollo, están trayendo consigo un costo ambiental enorme y una degradación de la ecología sin precedentes. En los últimos años, la incidencia de los desastres naturales se han quintuplicado, lo que en buena parte se debe al cambio climático inducido por la humanidad. La probabilidad de que el clima cause desastres que afectan especialmente a los pobres y a los grupos más vulnerables en los países menos desarrollados se ha incrementado debido a la deforestación, a la erosión de la tierra, a la degradación de las costas y a la falta de infraestructura adecuada. Por eso, uno de los retos fundamentales que tenemos es limitar el impacto ambiental y conseguir un desarrollo sostenible con el medio ambiente. Otro reto global es la inseguridad. Vivimos en un mundo cada vez más inseguro. La quinta parte de la humanidad vive en países con sociedades frágiles, donde existen niveles muy altos de violencia, donde abundan los conflictos políticos y la inseguridad. Esas condiciones son un enorme obstáculo para alcanzar el desarrollo y tienen implicaciones muy negativas para el bienestar. La falta de seguridad en los ingresos y el empleo además se ha incrementado con la globalización. Y eso, aunado al acceso limitado a los servicios de seguridad social que afecta a la mayoría de los trabajadores del mundo, hace que el sustento de muchos hogares peligre. Y por fin, tenemos también que enfrentar el reto del déficit de gobernabilidad y de rendición de cuentas. Las crisis mundiales que hemos vivido en los últimos años, crisis alimentaria, crisis energética, crisis financiera, crisis laboral, han puesto de manifiesto que las interconexiones del sistema económico mundial hacen que no se puedan combatir de modo aislado, que representan retos con impacto globales. Sin embargo, hasta ahora la mayoría de las instituciones establecidas para gobernar todos estos procesos son nacionales y los pocos mecanismos globales para luchar contra estos problemas o están muy fragmentados o difieren enormemente en su capacidad de influencia y de poder. También
existen algunos déficits o carencias democráticas en algunos de estos mecanismos internacionales, especialmente en las instituciones financieras que debemos enfrentar. Por todo eso, es necesario contar con nuevas opciones para el desarrollo, porque si continuamos con las políticas actuales, se agravará la desigualdad, las tensiones sociales y las presiones sobre el medio ambiente y los recursos nacionales. Por ello, es urgente encontrar nuevas opciones de desarrollo que fomenten la innovación y la creatividad para poder lograr un desarrollo incluyente, equitativo y sostenible. Este esfuerzo debe ser apoyado por cambios en las alianzas globales que faciliten la implementación de estas políticas y mejoren los mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles. El segundo de los temas del módulo introductorio tiene que ver con las respuestas a los retos sociales. De este tema, hoy, en esta presentación, voy a tratar sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Pero para eso me voy a retrotraer unos cuantos años antes, al año 2000, cuando en la Cumbre del Milenio se fijaron los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron el resultado de un compromiso que adoptaron los 191 jefes de Estado y de Gobierno que se reunieron en Nueva York en la Cumbre del Milenio para luchar contra la pobreza extrema en sus diversas dimensiones. Estos compromisos, recogidos en la Declaración del Milenio, fijaron 8 objetivos que tenían como fecha límite para su cumplimiento el año de 2015. Se fijaron metas que simbolizaban grandes desafíos que dependían en gran medida de la voluntad y del manejo de los países en ese tiempo. Vamos a ver el balance del desarrollo de estos objetivos. El primero de los objetivos del milenio era erradicar la pobreza extrema y el hambre. Y efectivamente, en los 15 años, desde que estos objetivos se formularon hasta que se hizo su evaluación en el año 2015, se consiguió avanzar enormemente. Hay que pensar que en el año 1990 el 47% de las personas que vivían en los países en desarrollo vivían con menos de $1,50 al día, estaban en la situación que se denomina pobreza extrema. En el año 2015 eran solo un 14%. Las personas que viven en pobreza extrema en el mundo se han reducido desde casi 2.000 millones en 1900 hasta 836 millones en 2015, y la mayor parte de esta reducción se ha logrado a partir del año 2000. El segundo de los objetivos del milenio era lograr la enseñanza primaria universal. Aquí también se dieron avances, aunque todavía quedan cosas por resolver. En concreto, la tasa ajustada de matriculación en enseñanza primaria pasó del 80% en 1990 al 83% en el 2000 y al 91% en el 2015 en las regiones en desarrollo. Y los niños que no reciben educación primaria y que no asisten a la escuela, los niños en edad de recibir educación primaria que no asisten a la escuela en el mundo, se han reducido desde 100 millones en el año 2000 hasta 57 millones en el año 2005. El tercero de los objetivos era promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Ahí se ha avanzado, pero también de forma relativa. Por ejemplo, la distribución de los países en regiones de desarrollo, de acuerdo a su estado en relación con la paridad de géneros en la enseñanza, pues nos lleva a ver que, por ejemplo, en enseñanza primaria había 52 países que habían alcanzado la meta en el año 2000 y 64 que la habían alcanzado en el 2012.
pero todavía quedan 29 en los cuales las disparidades de género en detrimento de la mujer en la enseñanza primaria pues son excesivas, e incluso 7 donde esas disparidades de género se dan en detrimento de los hombres. En la enseñanza secundaria y en la enseñanza terciaria son muchos menos los países que han logrado alcanzar las metas fijadas en este objetivo. Otro indicador del objetivo 3, promoción de la igualdad de los géneros y de la autonomía de la mujer, es la proporción de mujeres con empleos asalariados en el sector no agrícola. Mientras que en las regiones desarrolladas se ha incrementado hasta el 48% de las mujeres cuentan con empleos asalariados en el sector no agrícola, en todo el mundo no se llega al 41%. Otro de los objetivos del milenio, el objetivo 4, era reducir la mortalidad infantil. Aquí se han logrado avances importantes. La cantidad de muertes de menores de 5 años a nivel mundial se ha reducido desde 12,7 millones en el año 1990 hasta 6 millones en el año 2015. El objetivo 5 era mejorar la salud materna. Aquí también ha habido progresos importantes. La tasa mundial de mortalidad materna, muertes de mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, se ha reducido desde 380 en el año 1990 a 330 en el 2000 y a 210 en 2013. Y el número de nacimientos atendidos o la proporción de nacimientos atendidos por personal sanitario capacitado ha pasado del 59% en el año 1990 hasta el 71% en el año 2014. Ha sido un progreso importante, pero todavía queda el 30% de los nacimientos en el mundo que se producen sin asistencia sanitaria adecuada. El sexto de los objetivos del milenio era combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades, y aquí en algunos campos ha habido progresos espectaculares. La cantidad estimada de nuevas infecciones por SIDA se ha reducido a la mitad en los países en desarrollo, y el tratamiento de terapia antirretroviral a nivel mundial se ha expandido enormemente, pasando de 0,8 millones, 800.000 personas que lo recibían en el año 2003 a más de 13 millones que lo recibían en el año 2014. El paludismo también se ha conseguido reducir de forma muy sensible la tasa de incidencia y la tasa de mortalidad por paludismo, pero todavía también en este campo de la salud y de la lucha contra las principales enfermedades es bastante lo que se tiene que hacer. El séptimo de los objetivos de desarrollo del milenio era garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Aquí ha habido algunos avances. Por ejemplo, 1.900 millones de personas han logrado desde el año 1990 tener acceso a agua potable suministrada por cañería, y se ha eliminado el 98% de las sustancias que agotan la capa de ozono, que seguramente se restablecerá en el futuro. Sin embargo, todos sabemos el enorme desafío que supone el cambio climático, al que todavía no se ha conseguido atajar. Y por fin, el octavo de los objetivos ha sido fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Aunque ha habido progresos, y de hecho la asistencia oficial para el desarrollo ha pasado de 81.000 millones en el año 2000 a 135.000 millones en el año 2014, lo cierto es que en ese año solamente 4 países en el mundo dedicaban el 0,7% de sus ingresos brutos a la cooperación. Como vemos, los desafíos siguen siendo enormes. Por eso, en el año 2015, las Naciones Unidas formularon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos que encaran las diferentes dimensiones del desarrollo. Estos objetivos
se aprobaron en la Cumbre de Desarrollo Sostenible que se celebró en septiembre de 2015. En esta cumbre se aprobó la denominada Agenda 2030. Agenda que recoge esos 17 objetivos que rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030. Estos objetivos de desarrollo sostenible son herederos de los objetivos de desarrollo del milenio, de los que hemos hablado anteriormente, y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como lograr todas las metas que no fueron alcanzadas.